Ingeniero, buenos días. No se le escucha. Ahora, Ahora sí, pero se le escucha así todo entrecortado y ruido. creo que se me arruinó el micrófono. La última semana se arruinó esto que se puede. Permiten. Probemos ahora. Ahora, ¿cómo se escucha? Ahorita sí. ¿Sí? Bueno, gracias, mi goles. Bueno, lo que estaba diciendo, voy a repetir entonces, lo voy a cambiar esto entonces para...
Repitiendo lo que estaba diciendo antes del desperfecto del micrófono, tampoco es este. Antes del desperfecto, estaba haciendo un resumen de lo que hemos aprendido hasta este momento acerca de las integrales de línea. Y son los tres esquemas básicos. Los tres esquemas básicos son el primer esquema, que es una integral de línea. ¿Cómo vamos a reconocer la integral de línea? Vamos a reconocer por esa C. No va a venir en el examen resuelva la integral de línea, sino que va a venir resuelva la integral. Y cuando tiene esta C, ya debemos de saber que es una integral de línea que se realiza sobre una curva suave. ¿Ah? ¿Quién la realiza? La o sobre quién se realiza, sobre la función f minúscula de xy o de xy o xyz. ¿En dónde se realiza? En la curva suave dada por la función r de t. Y puede tener las tres variables si estamos en el espacio, puede tener dos variables si estamos en el plano. Y entonces el objetivo es parametrizar esa función minúscula de x, y, z. Luego que está parametrizada, pues se deriva con respecto de x la parte, respecto de t la parte de x se le va al cuadrado, se deriva respecto de y la parte de t, se deriva respecto de t la parte de y al cuadrado, y se deriva respecto de t la parte de z se le va al cuadrado, se coloca en la raíz y se buscan los límites de integración en función de la variable t. Primer esquema. Segundo esquema, pues es un esquema en el cual, segundo esquema no está aquí, voy a dejar de ir. El segundo esquema es un esquema F mayúscula de R, F mayúscula punto de R. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve parametrizando el campo vectorial, luego derivando la función vectorial en función de t y encontrando los límites entonces en la variable t, que son a y b. Este esquema f.dr pues se puede entender como el trabajo realizado por una fuerza en el campo vectorial. Recordemos que f mayúscula, ya leyeron la teoría de esta parte, f mayúscula es un campo vectorial. Entonces un campo vectorial se puede definir como de un campo vectorial, y en ese esquema se puede definir como el trabajo efectuado por una fuerza en ese campo vectorial. Y como comenté desde que estudiamos el problema del micrófono, f.dr, hay está la demostración en el libro. F.dr se puede demostrar que es exactamente igual a esta integral que se llama integral en forma diferencial. Se llama integral en forma diferencial porque tiene los diferenciales de x y de y. Entonces, esta integral que sigue siendo de línea, que tiene otra estructura, se llama integral en forma diferencial. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resolver esta integral? Pues conocer el esquema. Si el esquema es m de x más n de y, entonces es una integral que se resuelve en forma diferencial. Y este es nuestro último esquema que vamos a aprender a resolver, integrales en forma diferencial. Entonces, veamos cómo se resuelven. Hay dos caminos para resolver esta integral en forma diferencial. Vamos a hacer un par de ejercicios, porque eh, estos temas pues siguen saliendo
en los otros temas que vienen a continuación. En todos estos ejercicios del 51 y 54 evalúa la integral de línea a lo largo de la trayectoria C dada por la curva x igual a 2t y igual a dt, donde t es mayor que 0 y menor que 1. Vemos que la información nos da o nos sugiere un tema. Resolver un problema o resolver ingeniería es qué tenemos de información. Y luego que tenemos de información, la clasificamos, la estudiamos, la analizamos y vemos qué tema aplica. Entonces, el tema que aplica acá, pues tenemos una trayectoria C. C es una curva suave a trozos, donde inmediatamente nos dicen que es una función vectorial, pero nos están dando la parametrización de x, que es igual a 2t, y la parametrización de y, que es igual a 2t. Podríamos inmediatamente resolver esto como una función vectorial. La función vectorial sería 2ti más 10tj, ¿vale? La función vectorial. Pero nos dicen que los n de x más n de y. Y en este caso, pues la integral solo tiene un diferencial de x. Solo tiene un diferencial de x. No importa que no tenga dos diferenciales. Solamente un diferencial es necesario para ver si la estructura está entre, la integral está entre la estructura m de x y m de y. Resolvámoslo acá. No tenemos el campo, tenemos la función vectorial, entonces simplemente veamos qué es lo que podemos hacer. Primera opción. La primera opción entonces sería trabajar esa integral como es una función, digamos, una función rectangular. ¿Cómo se llama? Función rectangular. Entonces podemos utilizar la primera opción, que sería trabajar con x. Si trabajamos con x, entonces x es igual a 2t. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a trasladar toda esta parte m de x de y, n de y en la parametrización que nos están dando. Entonces, si dejamos a x como 2t, entonces debemos de colocar o buscar un dx. Porque si estamos utilizando un x, entonces necesitamos un dx. E ir transformando toda la integral entonces en la variable t. Si x es 2t, entonces dx es 2 dt. 2 dt. Y entonces y es igual a 10t. Pero no tenemos un diferencial de y acá, entonces no tenemos que derivar en ningún momento la variable y. Entonces hacemos una integración o reescribimos la integral de línea, los límites de integración, como vamos a transformar toda la expresión rectangular en expresión parametrizada, tenemos que utilizar entonces la variable t como límites. ¿De dónde a dónde? ¿Cuál es el intervalo de la variable t? 0, 1. Vamos a ponernos un 0, 1. Hacemos las sustituciones necesarias. T lo sustituimos por su equivalente, X lo sustituimos por su equivalente, que es 2T, más Y lo sustituimos por su equivalente, que es 10T al cuadrado. Y luego no necesitamos nada más que el diferencial de X, que el diferencial de X es 2dt. Y tenemos entonces ya toda la integral, está ya escrita en la variable t, y solo se resuelve. ¿Cómo se resuelve eso? Pues hay que hacer operaciones
un integral de Ingeniero, 0, ¿sí? disculpe, en donde colocó el 10 o la parte del 3, no sé si le falta la t Así es, sí. o solo se escribe 10 elevado No, al cuadrado. le va a hacer, ¿cómo se llama? Se escribe la T. Ya, pueden haber errores mecanográficos, pues, pero se le pone porque Y es 10T. Y es 10T. Entonces se coloca así. Gracias por la observación. ¿Qué sucede entonces? Nos tiene que quedar acá 2T más 10T al cuadrado son 100T cuadrado por T por 3. Son, ¿cómo se llama? Son 300, ¿verdad? 300T cuadrado. Y tenemos el 2 de T. Podríamos haber hecho estas operaciones de una vez, ¿verdad? Pero para que vayamos a pasos. Ahora el 2T se multiplica por 2 de T, se multiplica por todo. Entonces va a quedar 4. Queda 4. Bueno, no sé si pongo esto. 4T más 600T cuadrado de T. La integración pues es bien sencilla. Lo voy a dejar así, no voy a simplificar nada. 4T cuadrado sobre 2 más 600T al cubo sobre 3 y se evalúa de 0 a 1. Es fácil evaluar esto porque 4 entre 2, 2 por 1, 2 y 600 entre 3 es 200 por 1, 200, 202. Este es el valor entonces de esa integral de línea que tiene esa forma m de x más n de y. Una pregunta. Preguntas. La segunda opción es trabajar estas integrales en forma rectangular. La segunda opción es trabajar estas integrales en forma rectangular. Quiere decir que vamos a trabajar estas integrales en función de x o vamos a trabajar estas integrales en función de y. Como tenemos entonces el diferencial de x, solo podemos trabajar en función de x. Entonces, vamos a ver si no nos perdemos. Vamos a tener entonces que sustituir esta integral de forma que la podamos integrar solamente en x. Veamos. X es igual a usted
nos da información en el problema de que x es igual a 2t y luego que y es igual a 2t. Y este. Pero como y es igual a 10t, entonces y se convierte en 10 por x medios. Diez por x medios. Porque si x es igual a 2t, entonces despejar el valor de t y colocar x medios. Entonces y va a ser igual a 5x. Entonces transformamos toda la expresión x se queda como está, luego colocamos un 3 y es 5x al cuadrado. Y de x. Ya tenemos entonces resuelta toda la integral, o escrita toda la integral en la variable x. Entonces hay una pregunta. Como tenemos el diferencial en esta expresión solo en relación de x, entonces tenemos que colocar esta y en términos de x. ¿Cómo hacemos? Y nos están diciendo que está parametrizada en la forma 10t y x en la forma 2t. Entonces despejamos este t y nos queda que x medios, de tal forma que esta y se puede escribir como 10 por x medios. Y va a ser igual a 5x. Entonces el x se queda como está, el 3 se copia y es ahora 5x al cuadrado. Y todo queda entonces en función de x. Pero entonces tenemos que encontrar los límites en la variable x, porque estos límites que nos están dando, que son de 0 a 1, están en la variable t. ¿Cómo encontramos los límites? Encontramos entonces los límites de integración. Los límites de integración entonces se encuentran con las parametrizaciones respectivas y ponemos que x es igual a 2t. Como estamos entonces integrando respecto de la variable x, entonces solo usamos el x cuando t en el límite inferior tiene un valor de 0. Cuando t en el límite inferior es 0, significa que x es 0. Y cuando t tiene un valor de 1 en el límite superior o en el intervalo, entonces x es igual a 2. Tenemos los límites correctos entonces para colocar una integral de 0 a 2 de x más 3 por 5 x al cuadrado de x. Y resolvemos entonces, se resuelve la integral de 0 a 2. Aquí vamos a probar x más 5 al cuadrado de 25, x al cuadrado por 3, 75, x al cuadrado, esto de x. Luego integremos
O evaluemos con gramos, ¿verdad? X al cuadrado dividido 2 más 75 x al cubo dividido 3 de 0. En 0 se hace 0. Y en 2, ¿qué queda? 2 al cuadrado es 4, partido 2 es 2. 2 al cubo es 8, por 75 son 600, partido 3, 200. Y resulta que también es igual a 202. Para comprender esto, pues hay que hacer ejercicios, ¿no? Hay que hacer ejercicios para poder entender qué es lo que se necesita hacer. Una pregunta. Solo no me quedó claro por qué lo cambió a X. Para hacerlo de esta forma, esa es la opción. Si hubiéramos tenido que si Y, hubiéramos tenido que escoger cuál de los dos utilizar, dejar toda la integral en X o dejar toda la integral en Y. Entonces la primera opción es una opción en la cual solo se cambia toda la estructura, la variable t, de acuerdo a lo que tenemos, ¿verdad? En este caso lo tenemos una variable. Y en el otro caso, pues podemos decidir en función de qué letra queremos dejar la integración. Son dos formas. Pero como tenemos dos opciones, entonces no necesariamente hay que hacer las dos opciones. O mejor dicho, uno puede uno puede decidir qué opción utilizar para resolver esta integral de línea dependiendo de la información, porque en este caso nos dan parametrizaciones y tenemos la estructura de la integral. Entonces podemos decidir, cambiémoslo toda la variable t, integremos respecto de t porque tenemos los límites, o podemos decir, mejor, tratemos de, ya que tenemos un diferencial de x, únicamente sería de cambiar esta y por x y tenemos una integral sencilla que resolver en la variable x, ¿no? Esas son las dos formas que podríamos tener como solución de estas integrales, dependiendo del análisis y de lo que uno quisiera utilizar. Porque, por ejemplo, esta, solo voy a decir en el examen, encontrar la integral de línea, ¿verdad? Resolver la integral de línea, ni siquiera resolver la integral de línea. En el examen va a decir resuelve la integral. Entonces, resolver la integral, primero tenemos que ver qué tiene la integral. Y hemos visto a lo largo de toda nuestra carrera, ¿verdad? A lo largo de nuestra carrera que tenemos esta estructura a b f de x, no es esta. Tenemos una integral sobre una región de A, tampoco es esa estructura. Tenemos una integral que es, ¿cómo se llama? 1 más la primera derivada de x y de y podría ser, ¿no?, al cuadrado. Esa es una integral de línea en dos variables, pero tampoco es ninguna de esas estructuras. Entonces la pregunta simplemente en el examen va a decir,
resuelva esta integral. Debemos de identificar entonces primeramente cómo es la estructura, empezando por la integral propia, una integral C, donde nos dicen que C es un arco parabólico desde 4, 0 hasta 1, 3, y luego su estructura es y de x más x cuadrado de y. ¿Qué es esta estructura? Una estructura de una integral en forma diferencial. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos varias opciones, por ejemplo, parametrizar este arco parabólico, ya que está parametrizado, decidir entonces si la integral, bueno, no decir, entonces resolver la integral en la variable t, porque todo se transforma a la variable t. Eh, verificamos quién es x, quién es y, mejor dicho, quién es y, y lo sustituimos acá en su forma paramétrica. El diferencial de y en función de t se sustituye acá en de y. Luego identificamos quién es x en forma paramétrica, lo sustituimos acá y lo derivamos en función de la variable t y lo colocamos aquí y entonces ya integramos respecto de t. Esa es la primera opción. Y la segunda opción, resolver esto en forma rectangular, ya sea en la variable x únicamente o en la variable y. Bueno, entonces eh, hagamos el dibujo. En este curso, en el examen final, es necesario, como ya he mencionado, que todo quede escrito. No puede quedar alguna cosa importante sin estar, eh, sin que quede indicado en el examen, ¿verdad? Si alguien de una vez parametriza, entonces, aunque la respuesta está buena, pero ¿cómo hizo para parametrizar? ¿Cómo hizo para parametrizar esta cosa que no es tan difícil, ¿verdad? Pero es un arco. Que es un arco parabólico, pues hay que ver si ese arco va abierto hacia la izquierda o va abierto hacia la derecha. Es un arco parabólico y entonces se me olvidó poner acá, se me olvidó poner aquí cómo se llama este arco parabólico. Y es igual a 4x menos x cuadrado. Si tenemos habilidad matemática, pues ya sabemos cómo es esa figura. Es una parábola, ¿verdad? Pero qué forma tiene, va hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué forma tendrá ese arco parabólico? Y en función de la figura debemos de buscar la parametrización. Entonces, como repito, ahora tiene que estar indicado si este ejercicio fuera el examen, cómo se hizo. No puede ser adivinado. Porque no sabemos, a menos que tengamos mucha habilidad, como repito, ¿verdad? No sabemos si el arco es así. No sabemos si el arco es así. Entonces es distinta esta parametrización que esta parametrización. Si la vamos a hacer en forma paramétrica. Entonces, ¿cómo es la figura? La figura dice que, como nos están diciendo que va de la coordenada importante, ¿verdad? 4, 0, o de la coordenada 4, 0. Esta es la coordenada 4, 0. Entonces, inicia aquí el recorrido de la trayectoria en esta coordenada y termina en la coordenada 1, 3. Quiere decir que la parábola termina acá. Inicia en A y termina en B. Porque recordemos que la curva suave pues tiene una dirección.
este caso nos dicen que inicia en 4,0 y termina en 1,3. Entonces eso es parte de la evaluación, ¿verdad? Parte de la evaluación cuando x es igual a 4, entonces aquí 16 menos 16 es 0. Y cuando x vale 1, entonces es 4 menos 1, 3. Cuando x tiene el valor de 2, ¿qué pasa? Solo para hacer la figura, 8 menos 4 es 4. 8 menos 4 es 4. Y cuando x es igual a 3, 12 menos 9, 3. Entonces la figura tiene una forma así. Y tiene este sentido que nos da la instrucción del programa. Es una curva que inicia en 4, 0 y termina en 1, 3. C es el arco parabólico desde 4, 0 hasta 1, 3. ¿Cuál es la parametrización de esto? ¿Cómo hacemos la parametrización de esto? Es sencillo hacer una parametrización de estas. No debemos de complicarnos, no debemos de complicarnos. Es sencillo hacer una parametrización de esta. Si a x le damos, por ejemplo, el valor de t, entonces y sería igual a qué cosa? 4t menos t cuadrado. Entonces la función vectorial sería igual a i de i más 4t menos t cuadrado j. Ahí está. Entonces, como mencioné al inicio, ¿verdad? Podemos hacer toda la sustitución de la integración en la variable t. Lo único es que tenemos que investigar cuál es el valor de t. T de dónde a dónde, entonces recorrería con estos límites. ¿Cuáles serían los límites de t? Tiene que iniciar en 4, 0 y terminar en 1, 3. ¿Cuáles serían los límites? Para que en x esta sea la coordenada 4, 0 y esta sea la coordenada 1, 3, ¿qué valor debe tener en t utilizando esta función vectorial? ¿Qué valor sería? 1, 0, ¿no? 1, 0, 1 dónde? 1 dónde? 1, 0. Sí. Sí. Bueno, veamos. Al revés sería por el orden de los números, ¿no?
Probemos así. ¿Qué pasaría si ponemos un 1 acá? Este 1 nos debe de dar la coordenada de inicio, la coordenada rectangular de inicio. Nos debe dar 4,0. Cuando este 1 lo sustituimos en la parte de y que esté, nos da 1. Y cuando lo sustituimos en la parte de y, nos da 3. Entonces aquí, con este 1, obtenemos una coordenada 1 en x, 3 en y. Y con este 0 obtenemos una coordenada 0 en x y 0 en y. Entonces quiere decir que está al revés. Está al revés. Entonces esto debe ser 0 y luego el 1 acá. ¿Qué hubiera pasado si no sabemos los límites de integración? ¿Qué pasaría si no sabemos los límites de integración? Ya no podemos seguir entonces con la integración ya no podemos seguir entonces con el procedimiento para resolver esta integral en forma diferencial, que es una integral de línea. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a la otra opción. ¿No? Nos vamos a la otra opción. Pero como si lo encontramos, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora y la debemos de sustituir por su equivalente en forma paramétrica, que es 4t menos t cuadrado, y x la debemos de sustituir por su forma parametrizada, que es t. Tenemos entonces y en forma paramétrica, x en forma paramétrica, pero debemos de colocar también un de x y un de y. Entonces, si tenemos un x que es igual a t, entonces derivamos de x será igual a dt. Y si tenemos un y que es igual a 4t menos t cuadrado, vamos a obtener un dy que será 4 menos 2t dt. Y simple y sencillamente entonces sustituimos toda la integral que está en forma diferencial en la forma parametrizada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar el intervalo que va a ser de 0 a 1. Luego debemos de colocar y. Y es 4t menos t cuadrado. Dx es dt más. Ahora vamos a colocar x que es t, pues está al cuadrado. Y luego colocamos el de y, que es 4 menos 2t dt. Y resolvemos esta integración. Para resolver esta integración, pues solo voy a escribir, no lo vamos a poner. Aquí vamos a t menos t al cuadrado. No, lo puse igual, ¿verdad? 4t dt menos t al cuadrado dt, luego t cuadrado por 4t cuadrado dt, y luego menos 2t al cubo dt.
¿Cuánto daría eso? Me queda de 0,1. Una calculadora rápida. De 4. 5 medios, ¿no? 5 medios. Y solo tengo una duda con lo de los límites de integración. ¿Por qué es 0 y 1? ¿Qué sustituyó para que sea eso? No entendí. Vamos a ver. La función vectorial en este tema de integral de línea sirve mucho porque generalmente dos esquemas de la integral de línea se resuelven, o tres, ¿verdad? Los tres esquemas se resuelven por la curva suave. La curva suave es una función vectorial. No se nos debe olvidar, no se nos debe olvidar que la parte o lo que está a la par de y es x. O corresponde a x y más que todo corresponde a la parametrización de x. Y lo que está a la parte de j es lo que entenderemos como y o la parametrización de y. Pero recordemos que esta función vectorial tiene un equivalente en función rectangular. Fue lo primero que aprendimos después del segundo parcial. Cómo graficar una función. Bueno, ya aprendimos, no recuerdo si fue aquí, en este tema, pero ya aprendimos cómo graficar una función vectorial. ¿Cómo se grafica una función vectorial? Se le da valores a t y entonces t se sustituye lo que tenga ahí y eso es x y t se sustituye en lo que tenga j y eso es y. Y se hace una figura. Entonces, si esta estuviera bien parametrizada, ¿verdad? Entonces, esta figura, si la pudiéramos buscar, sería esta, en forma rectangular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pensemos que t es igual a 0, sustituimos este 0 en la parte de y nos da 0 por i es 0, pero ese 0 ¿a quién corresponde? A x. O sea, porque recordemos que cuando estábamos haciendo la tablita, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la tablita, aquí poníamos x y y, cuando t es igual a 0, donde buscamos la correspondiente coordenada cartesiana en la función vectorial. X corresponde a esta t, y cuando esta t se sustituye por 0, x es 0. Y cuando este t se sustituye por 0 en esta parte de y, 4 por 0 es 0, y menos 0 por 0 es 0, entonces es 0. Pero entonces, ¿qué sucede? Pero aquí estamos mal, entonces, y aquí estamos que ver 0. Y entonces los límites están malos, porque los límites tienen que ser 1, 3, ¿verdad? ¿Qué pasa si colocamos el 1? Coloquemos el 1, hagamos esto.
Cuando colocamos el 1, entonces el 1 va a ser 1 en x y va a ser 4 por 1, 4, menos 1 al cuadrado que es 1, 3. ¿No? Entonces ahí estamos bien. Y luego coloquemos el 2. ¿Qué pasa cuando colocamos el 2? Cuando da el 2 debemos de colocar. ¿Qué pasa cuando colocamos el 4? Cuando coloquemos el 4, entonces el 4 en t nos va a dar un 4 en x y nos va a dar un 4 al 4 por 4 es 16, menos 16, 0, y nos va a dar un 0 en y. Entonces tenemos más los límites. ¿No? Tenemos los malos los límites porque debemos de encontrar las coordenadas x y y. Las coordenadas x y y son las coordenadas 1, 3 en el final y son las coordenadas 4, 0 al inicio. Entonces debemos de colocar un 4. Esa pregunta nos sirvió para corregir esto, ¿verdad? Porque entonces el inicio debe estar en la coordenada 4 y el final en la coordenada 1. ¿Por qué? Porque la coordenada rectangular que es 4,0, 4 en x, 0 en y, corresponde a un 4 en la variable t. Entonces debe iniciar en 4. Y luego la coordenada final es 1, 3. Y 1, 3 en x y y corresponden a la coordenada 1 o la variable o el valor 1 en t. Entonces nuestros límites aquí están malos. Y es buena la pregunta, ¿verdad? Porque si no hubiéramos resuelto esto. Entonces la integral de ser una integral de 4 a 1. Es de la forma entonces en la que se encuentran los límites de integración. Buscar el valor de t que coincida con las coordenadas rectangulares. En este caso la coordenada del inicio es 4, 0, 4 en x, 0 en y, corresponde al valor t igual a 4, y el final es la coordenada 1, 3, que corresponde al valor t igual a 1. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto les dio? Yo solo tengo una duda. Sí, sí. No entendí si ya nos daban esta función en y, que era 4x menos x al cuadrado, o uno lo tiene que deducir. Este examen es muy interesante, este curso es muy interesante, ¿verdad? En figuras fáciles se puede dar la figura y buscar el nombre, ¿verdad? Aquí al inicio mencioné que el problema nos daba la integral en forma diferencial, nos da la curva suave, pero mencioné así rápidamente que se me había olvidado colocar la función. Puede ser que en algunos casos el problema no dé cómo se llama la función, sino que es fácil deducir. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dado los puntos nada más, verdad? Pero no va a suceder, porque tampoco es que en el examen pues se ponga alguna cosa que nadie pueda resolver, ¿verdad? Tiene que haber, tiene que haber opciones de cómo resolver este problema. Entonces, en este caso, figuras complicadas pues sí dan el nombre, ¿verdad? Figuras fáciles pues obviamente no van a dar el nombre. Si hubiéramos puesto este tema, ¿verdad? Y la función
hubiera sido lo que sobre aquí. Un plano cartesiano y la curva suave es este tramo con estas coordenadas. Encontrar o resolver esa integral de línea en esta, la curva suave es esta trayectoria que inicia en la coordenada 2, 4 y termina en la coordenada 0, 0. Primero hay que encontrar cómo se llama la función, ¿verdad? Si no sabemos cómo se llama la función, no podemos encontrar la parametrización. No podemos resolver entonces el problema porque no sabemos la función. ¿Qué función es esa? ¿Qué función es esa? ¿De una parábola? ¿Qué función es esa? ¿De qué función es esa? ¿Qué nombre? X cuadrado. X cuadrado, ¿verdad? Y es igual a x cuadrado. ¿Por qué y es igual a x cuadrado? Porque cuando x es igual a 0, y vale 0. Cuando x es igual a 1, y vale 1. Y está la clave. Cuando x es igual a 2, y es igual a 4. Es x cuadrado. Entonces ya tenemos la función. Ya la podemos parametrizar o ya podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? En funciones fáciles, pues. No había ninguna dificultad de no hacerla, de no colocar el nombre. En figuras, ¿cómo se llama? Complejas, sí es válido, ¿va? Y se tiene que poner el nombre, ¿va? Un círculo. Si viniera un círculo en el examen, ¿verdad? Un círculo, por ejemplo, una cosa así, ¿verdad? Encuentre el área de la región, encuentre el área de la región o alguna cosa que tenga que ver con esto en el círculo que está aquí, ¿verdad? No hay necesidad de ponerla, no hay necesidad de poner cómo se llama ese círculo, porque ya se debe de saber cómo se llama ese círculo. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 2. No, Perdón, a 4. tampoco. Ah, no, perdón, sería 16, ¿verdad? 16, ¿verdad? 16 porque la fórmula es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Si r cuadrado es 16, entonces r es igual a 4. Entonces esto es el radio. El examen viene para el que sabe, sabe. El que no sabe, pues no sabe. Pero no se va a poner algo que sea muy difícil. No muy difícil, pero tengamos que eh, pensar a una cosa muy complicada. Bueno, seguimos adelante. ¿Cómo sabe? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Alguien que lo hizo? Pues Miguel lo había hecho en todo este tiempo que platicamos. 51 partido 2. 51. 51. Partido 2. 51. Yo tengo 61. Quería que ver si no hay ningún error. 51 medios. 61 medios. Quería ver si no hay un error mío o es 51 medios.
Dejémoslo. 61 medios o 51 medios. Vamos a revisar más adelante. 61 medios. Pero ¿qué si no se recuerdan cómo hacer esto? Examen final y están tupidos, ¿verdad? Como suele suceder, nerviosos. El examen final tengo que sacar 33 de 35 y no me recuerdo cómo se hace esta cosa. Tratemos entonces de resolverla resolver esta integral en forma de forma rectangular, ¿verdad? Y entonces empecemos con lo más fácil. Dejemos x como x y entonces solo sustituyamos lo que es y. Entonces la otra opción sería, voy a poner una línea aquí, línea divisoria. Y entonces pongamos acá y se va a sustituir, digamos, y se va a sustituir por algo en x porque vamos a dejar el de x como está. Y luego el x cuadrado se va a quedar como está y solo sustituimos algo en y para hacer la sustitución o resolver esa integración en una sola variable. Entonces, lo más fácil es usar la función que se llama 4x menos y cuadrado, ¿verdad? Y sustituir. Y es igual a 4x menos x cuadrado. Y entonces, esto significa que su dy va a ser igual a 4 menos 2x puesto de x. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, sustituir el y en función de 4 menos x cuadrado. Así dejamos solamente el x como está. El x cuadrado no tiene ninguna sustitución. Pero de y es ahora 4 menos 2x de x. Y debemos entonces en coordenadas rectangulares ver cuál es el inicio en la coordenada y cuál es el final. ¿Cuál es el inicio? X igual a 4. ¿Cuál es el final? X igual a 1. Entonces esa integral inicia en 4 y termina en 1. ¿Ah? Inicia en 4 y termina en 1. ¿Alguna pregunta? Vamos a iniciar dejando x como es y sustituyendo y en función de x. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Y se sustituye en forma de 4x menos x cuadrado. De x se queda como tal. X cuadrado también se permanece, ¿verdad? Y de y se va a sustituir con o por 4 menos 2x de x. Entonces, escribamos la integral. Una integral de 4 a 1. Y vamos a poner aquí, lo vamos a poner separado. 4x de x menos x al cuadrado de x más 4x al cuadrado de x menos 2x al cubo de x. Supongamos que en el examen se puede entrar el teléfono o una tablet o cualquier cosa que nos ayude a resolver integrales, ¿no? Que nos ayude a resolver integrales. ¿Qué plataforma tienen para, cómo se llama, resolver integrales? ¿Se han resuelto integrales por alguna otra plataforma? Esta es la plataforma
GeoGebra, esta es la plataforma Simulado, esta es la plataforma Mathway. Plataformas solo resuelven estructuras o en la variable X. Algunas las puede resolver en la variable cualquiera. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que resolver la integral que está arriba, ¿verdad? 4t de t menos t cuadrado de t más 4t cuadrado de t menos 2t cubo de t de 4. Pero ¿qué tal si entonces nuestro programa no resuelve en la variable t? Porque no reconoce la variable. Es un programa muy elemental, ¿verdad? No resuelve en cualquier variable. Tendríamos que cambiar la letra de esta integral para resolverla. Cambiaríamos en x. Entonces este 4t se cambiaría a 4x, en la integral de última, ¿verdad? Este menos 2t se cambiaría a menos x cuadrado. 4t cuadrado se cambiaría a 4x cuadrado. Menos 2t cubo se cambiaría a menos 2x al cubo. ¿Qué sucede? Es la misma integral. Hemos llegado a la misma integral, tanto resolviendo esta integral de línea por la parametrización o por la forma diferencial, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las dos formas son válidas. Vimos en el primer procedimiento que lo resolvemos en la variable t. Hicimos todas las sustituciones, todas las derivaciones, encontramos los límites en la variable t y llegamos a esta estructura. Nos trabamos en que no sabíamos cuál es el límite, ¿verdad? No sabíamos cuáles eran los límites correctos. Entonces hagámoslo en forma rectangular. ¿Qué hacemos? Sustituimos y en la variable x, queda de x queda como está, y de y por el diferencial y todo, hacemos sustituciones. Es exactamente la misma estructura. Entonces, 51 medios, 61 medios. Por ver cada quien cuánto les da, 61 medios. ¿Qué pasaría entonces ahora si me preguntas antes? ¿Tienes una pregunta? Entonces, en estos temas ya tenemos que tener cierta habilidad, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Identificar la función, lograr parametrizar la función, encontrar los límites correctos, hacer todo en la variable t, si no queremos, hacer en la variable correspondiente. ¿Qué pasaría si ahora lo que queremos hacer entonces es utilizar esto, pero tratemos de resolverlo en la variable y? Entonces, tenemos que tener aquí un y de x más x al cuadrado de y. Y lo que sabemos entonces es que y es igual a 4x menos x cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a dejar y su de y. ¿Verdad? Quiere decir que este y va a permanecer y este de y va a permanecer. En el caso anterior, este x permanecía, el de x permanecía, el x, ¿verdad? Aquí está el x, y aquí está el de x, y todo lo demás se sustituyó en x. ¿No? Toda esta parte que era y se sustituyó en función de x, y el de y se sustituyó en función de x. Quiere decir que esto es y esto es de y. Ahora y debe quedar como y tiene que quedar como y de y tiene que quedar como de y. Entonces necesitamos un de x.
¿Cómo encontramos un de x? Despejando x de acá. ¿Ah? Si no tenemos un x, no podemos derivar y encontrar un de y, un de x para sustituirlo acá. ¿Cómo escribimos esta función entonces en solamente una x? Tal vez completando el cuadrado. No, ¿cómo se llama? No hagamos, está bien, ¿verdad? Completar el cuadrado, pero, ¿cómo se llama? Nos ayudaría a completar el cuadrado. ¿Qué es completar el cuadrado? Que y nos quedaría en una forma x al cuadrado más menos b medios al cuadrado menos b medios al cuadrado al cuadrado. Esta cosa nos ayudaría a resolver el problema. Lo que estoy tratando de decir es que la matemática no es agarrar el camino complicado, la matemática es tomar el camino sencillo. Si tuviéramos aquí cuadrado, sería fácil de hacer esto. De y es igual a menos 2x de x. Si fuera el caso, es otro caso totalmente distinto. Entonces, en lugar de este de y, vamos a poner menos 2x. Y en lugar de este y, vamos a poner menos x al cuadrado. ¿Ah? Pero en lugar de este, en esta ocasión, debemos de sustituir el y como 4x menos x al cuadrado. El de x se va a quedar como está. No, estamos viendo el resto. Es lo que hicimos anteriormente. En este caso, el y se queda como está. Luego, el de y se queda como está. Y debemos entonces completar estos espacios. Este espacio que es de x y este espacio que es x al cuadrado. Pero para colocar un x al cuadrado debemos de saber solamente quién es x. Porque entonces este x lo elevamos al cuadrado y nos da algo, ¿no? Debemos de saber qué es esto. Pero es fácil, entonces, como estoy preguntando, dejar solamente una x del lado derecho. Es fácil. Dejar solo una x del lado derecho. Pues a mí la única forma que se me ocurre es así, completando el cuadrado. Se obtiene solo una x y despejamos para esa x. Bueno, hagámoslo. Hagámoslo. Completamos al cuadrado. Para completar el cuadrado, entonces, primero lo que hay que hacer es como se llama, quitar el signo menos, ¿verdad? Entonces lleva a ser igual a, despejamos el factor, nos sacamos el factor común, menos 1 para que nos quede menos 4x. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Luego completamos el cuadrado. Completar el cuadrado quiere decir colocar aquí un x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? X menos 2 al cuadrado. Luego tenemos que restar menos 1 al cuadrado. Entonces nos va a quedar que esto es menos x menos 2 al cuadrado menos 1. Vamos a ver, aquí es menos de medios menos 1. Veamos el primero.
¿Qué tendría que ser? ¿Qué tendría que ser esto? Ah, que es de medios. Es que aquí es 2. Por eso no sale. Aquí es 2. Menos al cuadrado, entonces sería menos 1. Menos al cuadrado y menos 3. Esto es verdad. Menos al cuadrado menos es 4. 4. Ah, menos 4. Menos 4. Esta es la compresión al cuadrado. ¿Cómo estamos seguros que es la compresión al cuadrado? Porque entonces ponemos un menos el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, tendría que ser entonces menos 4. No, a ver, entonces, ¿cómo lo usamos? Menos de mismo. Entendí. El menos, el menos, el menos. Y aquí falta un menos 1. No, no da. Y falta un menos 1. Para que aquí más 4. Bueno, esta es la compresión al cuadrado. Menos x menos 2 al cuadrado más 4. ¿Por qué? Porque el cuadrado del primero es x al cuadrado, menos 2 veces el primero por segundo es menos 4x, más el cuadrado del primero, más 4x. Pero cuando cambiemos de signo queda menos x al cuadrado, más 4x, menos 4, más 4. Entonces esto se hace 0 y queda nada más menos x al cuadrado más 4. Entonces tendríamos que colocar y como esto. Y como esto. Pero repito, ¿se puede despejar solamente una x de aquí? No, porque queda x al cuadrado menos 4x. X al cuadrado menos 4x. No se puede despejar una solamente una x. No se puede despejar solamente una x para hacer un diferencial de x. Si quisiéramos hacer un diferencial de x de esta parte, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer entonces es y se queda como y, ¿verdad? Y entonces de y se queda como de y, necesitamos un de x, hagamos un de x. De y va a ser igual a, ¿cómo derivamos esto? En la regla del producto, regla de la cadena, 2 menos x al x menos 2, x menos 2, 2 menos 1 es 1 de x. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? Es muy complejo sustituir esto y sustituir esto, porque luego de que no podemos, insisto, ¿verdad? Despejar solamente una x para poder hacer el diferencial. No se puede. No sé si me doy a explicar. No de complicarnos en esta forma, ¿verdad? Si y es igual a 4x menos x al cuadrado, podemos dejar solamente una x del lado izquierdo o del lado derecho. No se puede. Porque si dejamos una x, podemos derivar esta x de x y está todo, ¿verdad? Pero no se puede. Y como no se puede, ni nos preocupemos. Ni nos preocupemos. Pudimos hacer la sustitución en forma fácil, ¿verdad?
cambiando toda la estructura en X, no podemos cambiar toda la estructura dejándola en Y. No nos interesa, no nos importa. No es necesario resolver una integral en forma diferencial por las tres formas. No es en el examen no va a decir resuelva esta integral por las tres formas. En el examen va a decir resuelva la integral de línea con esta información. Y como ya vi, ¿verdad? Primera opción, o ya vimos, ¿verdad? Primera opción, convertirla todo a la variable t. Nos trabamos, nos supimos, bueno, probemos. Cambiemos toda la integral entonces a función de x. Resultó, ya lo resolvimos. Tampoco pudimos. Cambiemos entonces toda la función a la letra y. Y ahí sí pudimos. Entonces, no hay ningún problema en que no se pueda hacer y que buscamos una forma complicada. ¿Para qué no vamos a complicar la vida? Estos son los métodos entonces de solución de la integral de línea. Y vamos a ver entonces el miércoles una forma interesante de poder resolver una integral de línea haciendo uso de un campo conservativo, y eso es aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. Recordemos que el cálculo tiene un teorema fundamental, las integrales de línea también tienen un teorema fundamental. Y es la misma cosa, es el mismo teorema fundamental, solo que aplicado a las integrales de línea cuando el campo vectorial es conservativo. Y es sumamente sencillo. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el miércoles. Sí, ingeniero, feliz día. Feliz Muy día. bien. Feliz día.